Video examen, química básica, Tensens Farmacia, alumna Lorena Daroch. La primera pregunta dice, explica el principio de Leche-Talier y su aplicación en la farmacología. Según lo revisado el día 11 de febrero de 2023, en Khan Academy se dice que el principio de Leche-Talier dice que si se aplica una alteración de una mezcla de reacción de equilibrio, la reacción neta irá a dirección que alivia dicha alteración. El cambio de la concentración de un reactante o producto es una forma de alterar o perturbar una reacción de equilibrio. La variación de uno o varios de los siguientes factores pueden alterar las condiciones de equilibrio, por ejemplo, la temperatura, la presión, el volumen y la concentración del reactante en los productos. El principio de Leche-Talier establece que si un sistema en equilibrio se somete a un cambio de condiciones, este se desplazará hacia una nueva posición, a fin de contrarrestar el efecto que lo perturbó y recuperar el estado de equilibrio. Así como se explica, tiene una aplicación farmacológica, ya que los medicamentos también pueden tener variación en su equilibrio, a su composición o según la temperatura altera la dosis, por ejemplo. Por lo que el principio de Leche-Talier explica claramente ese proceso. La pregunta número 2 dice, explica qué es un compuesto orgánico e inorgánico, menciona algunos ejemplos y su función. Según lo revisado el día 11 de febrero de 2023, en IMA virtual de compuestos, los compuestos orgánicos por definición son: un compuesto orgánico es toda sustancia química que contiene según algún átomo de carbono en su molécula. Algunas moléculas aún conteniendo carbono no se consideran compuestos orgánicos. Por ejemplo, los carbonitos, carburos y óxidos simples de carbono. La diferencia es que un compuesto orgánico cuenta con un enlace carbono-carbono, carbono-hidrógeno o ambos, mientras que un compuesto inorgánico no cuenta con este tipo de enlaces. Son todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero que en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. En los compuestos inorgánicos se podría decir que participa casi la totalidad del elemento conocido. ¿Qué es el compuesto inorgánico? El compuesto inorgánico, según lo revisado el 11 de febrero de 2023 en concepto, se conceptualiza como, a diferencia de los compuestos orgánicos, típicos de la química de la vida de los compuestos inorgánicos, son aquellos cuya composición no está basada en principalmente el carbono y el hidrógeno, sino que involucra diversos tipos de elementos, casi todos conocidos como en la tabla periódica. Cloruro de sodio, por ejemplo, es la sal común que usamos para comer. Se compone de un átomo de sodio y un átomo de cloro y se encuentra abundantemente en la corteza terrestre, sobre todo disuelta en el agua de mar. Ejemplos, por ejemplo, tenemos el amoníaco, el dióxido de carbono y el óxido de carbono. La pregunta número 3 dice, ¿cuáles son las propiedades coligativas de las soluciones? Bueno, en este caso, según lo revisado el 11 de febrero de 2023 en IQR Ingeniería Química, se conceptualiza que en este caso, entre los conceptos más interesantes que podemos encontrar en físico-química, tenemos las propiedades coligativas de las soluciones, las cuales son aquellas propiedades que tienen soluciones y que son independientemente del soluto o solutos que se encuentran presentes en la solución. Las propiedades coligativas dependen directamente de la cantidad de las moléculas de soluto, que correlacionan con el número total de moléculas o de la solución, debido a la adición de un soluto no volátil, y por lo general se cumplen soluciones diluidas. Las soluciones, al ser mezclas de sustancias, tienen propiedades asociadas a las que hacen únicas y permiten el aprovechamiento. Estas propiedades pueden clasificarse de la siguiente manera: propiedades que dependen de la naturaleza del soluto. Estas son, como su nombre lo indica, dependen de la naturaleza del soluto, como por ejemplo el color, el sabor, la conductividad térmica, la viscosidad. Y tenemos las propiedades que dependen de la naturaleza del solvente. Al contrario que las anteriores, estas propiedades dependen directamente del solvente, sin embargo pueden llegar a ser modificadas por el soluto. Entre este tipo de propiedades tenemos a la tensión superficial, el índice de reacción, entre otras.